Dios le bendiga rica y abundantemente en esta noche a todos nuestros hermanos, amigos, tanto de Iglesia Victoria como en lugares lejanos donde puedan estar sintonizando en esta transmisión. Es un gozo para nosotros llegar a sus hogares, a sus vidas en esta noche con un acercamiento a la palabra de Dios, buscando en ella refugio, perspectiva, aliento en nuestros días. ¿Cómo está, mi amor? Muy bien, gracias al Señor, felices de estar otra vez con ustedes y con el corazón abierto para escuchar la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Quisiéramos en esta noche acercarnos a uno de los salmos, a una de las porciones bíblicas más clásicas de todos los tiempos, el famoso Salmo 23. Hay muchos salmos que son bien leídos, bien recitados, el Salmo 91, el Salmo 121, el Salmo 37. Ninguno se cita tanto como este Salmo 23. Y quisiéramos, si tienen sus Biblias ahí a mano, que vayan con nosotros allí, porque queremos en esta noche dar algunas pinceladas y hacer eco y reflexión de las enseñanzas que sacamos de esta narración bíblica. Comienza diciendo el Salmo 23, Joyce, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo primero que yo veo que está declarando el salmista es que el Señor es su pastor. Siempre decimos, no todo el mundo tiene el peso, la propiedad de decirlo. Como hemos dicho, ¿no? Recuerda hace unos domingos atrás, 5 o 6 domingos atrás, decíamos, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque la Biblia es muy clara en señalar que aquellos que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué diferencia tan grande marca en nuestras vidas cuando nosotros hacemos de Jesús el Señor de nuestras vidas? No un Señor, sino el Señor de nuestras vidas, donde nosotros nos hemos apropiado, le hemos dado las riendas, espacio para Él dirigir nuestros destinos, nuestros pasos, nuestras decisiones. Cuando nosotros podemos comenzar cualquier narración diciendo, el Señor es mi pastor, pienso que estamos marchando en buen pie. Así es, así es. Y ese término, nada me faltará, a veces puede removerse por circunstancias en las cuales uno puede estar. Y como vamos a ver en los próximos capítulos, que habla diferentes posiciones en que nos podemos encontrar en la vida, nos habla de un pasto verde precioso, me lo puedo imaginar, una agüita clara, todo perfecto, el sol afuera sin una nubes, pero también nos habla de un lugar, de un valle de sombra, de oscuridad y de muerte. Y a veces, cuando nos encontramos en esas circunstancias, se nos olvida esa primera parte, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a seguir leyendo para seguir desglosando este hermoso y tan poderoso salmo. Que nada me faltará, obviamente, es una declaración de seguridad de en quién hemos confiado. Exacto. Porque si uno lee el contexto del mismo salmo, uno pudiera decir, en un momento determinado le hizo falta los pastos verdes. Exacto. ¿No? Y así en la vida a veces uno promueve un evangelio como que está exento, está exonerado de los problemas, de la escasez, de las necesidades. Y no es así. Dice la palabra que llueve para buenos y para malos. Así es. O sea, si algo nunca va a faltar, no importa cómo esté brillando el sol sobre tu vida, esté nublado, esté escondido el sol, si algo no va a faltar sobre aquel que haya puesto su confianza y haya hecho de Jesús el Señor de su vida, es la presencia de Dios. Así es. Cuán importante y qué diferencia marca en nuestras vidas la presencia de Dios en medio nuestro, porque es la presencia de Dios que nos da unos lentes distintos para ver las cosas, para asimilar y procesar los eventos de nuestra vida
Y, o sea, realmente cuando hacemos de Jesús el Señor de nuestras vidas, podemos a boca llena decir, nada me faltará, me basta, me es suficiente la presencia del Amén. Señor. Así es, así es. Dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Siempre es muy bueno. Hermosa, No, hermosa declaración. siempre nos fascina cuando nos están llevando por un trecho, un camino que nos está conduciendo a la hierba alta, ondeando con la brisa. Un lugar seguro, un lugar conocido, manejado. Como en nuestro contexto de la Florida, que tenemos muchos cuerpos de agua, un laguito detrás de donde vivimos y vemos las aguas quietas, los patos que están allí posados. Es una hermosa escena, ¿no? Qué bueno, todos quisiéramos poder descansar sobre esa grama con esa vista, pero no todo es delicados pastos. No todo es color de rosa. No todo es color de rosa, sino que la vida nos atraviesa por un menú amplísimo de circunstancias, de realidades. Tú sabes algo que yo diciendo ahora esa frase de que a veces uno mismo la dice. No, que el evangelio no todo es color de rosa, y eso tiene una parte de verdad, porque hay dificultades, pero tú sabes algo que yo he experimentado en mi vida, que cuando el Señor está en tu vida, sí todo es color de rosa. Tú lo ves desde una perspectiva totalmente diferente. Tú ves las dificultades como retos. Tú ves las dificultades y es cuando tú más cerca ves las manos del Señor. Entonces yo era una que decía, hace mucho tiempo, la vida cristiana no es color de rosa, porque a veces uno se pone a vender un evangelio que no es real. Pasamos por circunstancias. Los Salmos es un precioso libro donde nos enseñan los picos de montaña y los valles que pasó el salmista. Entonces esa es la vida del ser humano, los retos, las dificultades, la victoria, las derrotas. Pero me fascina este salmo porque nos deja ver esas cosas y nos deja ver que cuando el Señor está en la barca, mi hermano, no hay temor. Así es. No hay temor. Así es. Son esos contrastes en la vida lo que nos lleva a saber que Dios está con nosotros en todo momento. A pesar de, exacto. Es la presencia de Dios la que permitía a aquellos creyentes de antaño, cuando leemos sobre la historia de la iglesia y las épocas de la persecución, y aún hoy en día, como le decimos a nuestro mundo occidental, que no conoce las realidades del mundo oriental, la persecución, las presiones, las prohibiciones que hay sobre aquellos que profesan una fe en Jesucristo, aquellos que osan acercarse a la palabra de Dios, es la que permite que esas personas bajo extremas persecuciones, digamos cuando eran comidos por los leones, poder entonar alabanzas a Dios. Mientras eran quemados en las hogueras, poder alabar al Señor. Es lo que permitía que un apóstol Pablo, y cuando estaba con Silas en Filipos, ¿no? Que le habían dado a una señora pelo, un azote, o sea, tremendo, y en la madrugada, golpeado, herido, adolorido, podía entonar alabanzas a Dios, porque eso es parte de lo que tenemos que comunicar. Yo sé que se ha vendido mucho un evangelio, que se ha vendido como el evangelio de la fe, de la prosperidad, donde si algo marcha mal, debe de ser por algo que tú hiciste mal. Tú o el diablo. O el diablo. Pero necesitamos saber que a lo largo de la historia de la humanidad, así es, tanto en la Biblia como fuera de la Biblia, la realidad que se comunica es que aún el Hijo de Dios no pasa por momentos difíciles. Exacto. Jesús decía, miren, para que no les coja por sorpresa, hubiese dicho, guerra avisada no mata soldados. Decía, miren, sepan
que en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero tranquilos, Cálmense. o sea, cálmense, no se vuelvan locos, porque yo he vencido al mundo y nos prometía su paz y nos prometía su presencia. Me fascina poder leer esas primeras pinceladas del salmista, hablándonos de esos delicados pastos, como las temporadas. Claro. Así es la vida del ser humano. Claro, qué bueno es disfrutar de una linda primavera, de un soleado verano, pero hay otoños y hay muy fríos inviernos. La vida es cíclica en naturaleza y pasamos por diferentes etapas. Dice el versículo 3, que el Señor confortará nuestra alma y nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pienso que solo aquel que ha hecho de Jesús el Señor de su vida tiene la capacidad de dejarse llevar por el GPS de Dios. Así es. ¿No? Si nosotros no estamos conectados con Dios, es muy probable que estemos, como dice mucho el libro de los Proverbios, trillando nuestro propio camino, cogiendo nuestras propias sendas, caminando por nuestras propias impresiones, caprichos y, como dice el mismo libro de Proverbios, muchas veces los caminos que optamos a escoger son caminos que pensamos en principio van a ser de bien, van a ser de prosperidad, pero nos llevan a un fin indeseado, a un final de muerte. Cuando nosotros somos llevados por la mano de papá, cuando somos llevados por la mano del Señor, nosotros podemos confiar que Él nos va a guiar por sendas justas, sendas ideales, sendas que Él ha determinado para nosotros, que nos van a aprovechar, que nos van a convenir y no que nos va a traer a calamidad. Pero la vida no solamente tiene momentos agradables, sino que tiene momentos desagradables también, como el verso 4, que da el contraste a los delicados pastos, donde dice, pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. A veces los pastores de campo les tocaba trasladar a toda la manada de ovejas de un lugar a otro, y a veces le tocaba pasar por delicados pastos, pero a veces le tocaba pasar y quizás a veces en horas no convenientes, donde ya la visibilidad no era tan buena, donde los peligros estaban al acecho alrededor. Le tocaba pasar por valles tenebrosos, momentos que inspiraban miedo, temor, pero qué bueno es saber que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo que nos permite a nosotros decir, no importa lo que pueda estar pasando a mi alrededor, no temeré mal alguno. Por eso la importancia de nosotros conocer la voz de ese buen pastor. Así es. Porque nuestra vida vamos a estar escuchando muchas voces. Vamos a estar escuchando nuestra propia voz, nuestro propio parecer. Vamos a estar escuchando la voz de los familiares, la voz de tu esposo, de tu esposa, la voz del mundo, la voz de la noticia, que estamos escuchando la noticia. Se nos está volviendo loco. Se nos está poniendo la cabeza así de grande. Por eso es muy importante reconocer y escuchar la voz del Señor, porque estamos en un fuego cruzado de voces. Y me hago la pregunta, ¿a quién tú estás escuchando? Y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es clara. Cuando tú vas a la palabra de Dios, tú sabes lo que el Señor te está diciendo y qué te está diciendo. Entonces, en este tiempo donde estamos escuchando tantas voces, tantas noticias, vamos a decir, yo me quedo horrorizada viendo el celular de todas las cosas que postean, que de paso le digo a mis hermanos, tienen que ser sabios. No todo lo que presentan, todo lo que suben es real. Hoy, en este día, mi hijo me enseñó que esas son de las cosas que hay que tener cuidado. Subieron un video diciendo que eran unas imágenes reales de Nueva York. Y no era así, eran unas imágenes que eran de Italia, y él me lo enseñó y me lo presentó. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿A quiénes estamos escuchando? Estamos escuchando a Fox,
estamos escuchando a CNN, estamos escuchando a mi tía que es media histérica, o yo estoy escuchando al Señor y me estoy refugiando en la palabra. Estos son momentos para aprender a escuchar y saber cuando el Señor nos está hablando. Así es. La vida nos ofrece ambas experiencias, momentos de delicados pastos, momentos de valles de sombra y de muerte. Como las montañas rusas en los lugares, ¿no?, de diversión, la vida tiene sus picos, Así es. pero tiene sus bajadas que sacan el grito en nosotros. Pero si el Señor está al lado nuestro, si el Señor está a bordo de nuestra barca, como siempre enfatizamos tanto, no temamos al viento, no temamos a las aguas. Qué bueno es saber que el Señor está con nosotros. Ojalá nuestra fe fuese tan diminuta como un granito de mostaza para nosotros valernos de la certeza, de la convicción de que no, espérate, si el Señor está conmigo, si el Señor ha dicho ya que crucemos al otro lado, aunque se esté levantando esta tempestad, yo sé que voy a llegar a la otra ribera porque el Señor está conmigo. Y este versículo 4, como lo afirma, no temeré, es como es esa seguridad en quien yo tengo puesta mi fe. No temeré, tú estarás conmigo. Realmente eso es una fe, eso es de alguien que conoce realmente al Señor. Así es. Y ese mismo verso 4 habla de que su vara y su callado nos infundirán aliento. Yo cada vez que he leído ese estribillo de ese verso, siempre he pensado realmente la vara es un instrumento para corrección y el callado para dar dirección. Una cosa es corrección y una cosa es dirección. Y la palabra de Dios nos ofrece ambas cosas. Nos ofrece corrección, ¿no?, y nos ofrece dirección. La vara, a veces cuando la oveja estaba arrastrando los pies, que medio no estaba manteniendo el ritmo de las demás manadas, la vara le pullaba en el costado y como que la oveja se alebrecaba, como decíamos en buen dominicano, y cogía ánimo y comenzaba a acelerar su paso. Dios a veces tiene que pullarnos, hey, o sea, stick with the program, o sea, mantente unido a la manada, al programa, sigue las directrices. El callado es, si de repente nos estamos torciendo, venía con el gancho del palo y nos vuelve a redirigir y a mantenernos en los pasos que debemos estar andando. Qué bueno que nos podemos valer de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios fuente de aliento, fuente de corrección. Nos sirve de espejo cuando nos vemos a la luz de la palabra de Dios para ver nuestra condición. Y como ella misma dice, es útil, es capaz de servirnos para enseñarnos, corregirnos, disciplinarnos, instruirnos. Debemos de tener siempre nuestro andar con Dios, si hemos hecho de Jesús el Señor de nuestras vidas, hacer de su palabra nuestra fuente de apoyo y orientación. Hay que comer la palabra de Dios. Así es. Todo momento. Versículo 5 entonces dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Quisiera solamente resaltar, obviamente estamos rápidamente marchándole a todos estos versos, pudiéramos examinarlos con mayor detenimiento, pero déjenme decirles que cuando nuestros angustiadores están a la puerta, Dios arregla y hace mesa para nosotros. Es como aguántame ahí, agárrame ahí, que vengo ahora, que voy a darle cara a esta situación, a mi angustiador, como hablamos el domingo, de darle cara a nuestros gigantes y volvernos los mata gigantes que Dios ha hecho de nosotros. Y una vez uno sale de su angustia, de aquello que le está tratando de robar la paz, de tranquilizarte, tú puedes volver al banquete que Dios está preparando para ti. Puedes volver a la mesa del Señor. Puedes sentarte con calma a comer. ¿Cuántas veces no en nuestros hogares, aquellos que están ocupados en la cocina, cuando estamos sentados comiendo, dicen, pero ven, siéntate, no, espérate, déjame terminar? Hay personas que necesitan como salir de algunos frentes, de algunos problemas, para poderme sentar tranquilo a comer. Nosotros podemos tener esa confianza de que el Señor sabe que vamos a volver a la mesa. Amén.
a comer. Que aunque de repente ahora estamos pasando por un valle, un momento difícil, tenemos cosas que nos están angustiando, el Señor ya puede prever que de eso tú vas a salir y vas a volver a la mesa, a sentarte y a comer y a disfrutar y a relajarte un poco, saliendo de la ansiedad que tienes sobre ti en este momento. Así es. Unges mi cabeza con aceite, mucho se pudiera decir de eso, y de mi copa está rebosando, obviamente también. Como todo lo que hace Dios, Dios siempre nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Por eso el rebosar es una expresión y es una visual de la provisión de Dios. Dios siempre rebosa, ¿no? Piensen ustedes cuando uno se sirve que está llegando, ¡hey, cuidado si se te bota! Dios es un especialista en derramar nuestra copa, en darnos más de su medida. A medida que tú le sigues dando recipientes para Él llenar, Él tiene la capacidad de seguirlo llenando no solamente hasta arriba, sino hasta rebosar. Y obviamente sabemos que hay contextos donde esto se habla con respecto al dar, a la generosidad y demás, pero en sentido general, el Señor es una persona sumamente generosa. La naturaleza de Dios es generosa. De tal manera amó Dios al mundo que dio, o no, se desprendió. O sea, no fue recogido, no fue agarrado, no fue tacaño, sino que con brazos abiertos, siempre el Señor, con la pala más grande, el Señor siempre nos da en abundancia. Podemos estar seguros, hermanos, que nuestra copa va a rebosar. Las atenciones que Dios tiene para ti cuando salgas de tus angustiadores, de tu momento de angustia, son exquisitas. Habrá banquete, habrá aceite para tu cabeza, algo que era muy común, ¿no? Cuando las personas andaban en las carreteras de viaje, en tránsito, el polvo llenaba y ensuciaba mucho el cabello, en el caso mío sería no la barba, y le daba siempre, la hospitalidad de la casa mandaba, no solamente que se le lavase los pies, que se le diese un beso, sino entre las cosas se le proveía aceite para lavar y quitar, ¿no?, todo el sucio acumulado en su persona. Por último, mis hermanos, oigan la certeza del salmista cuando dice en el verso 6, ciertamente. Es decir, una seguridad extrema y total. Exacto. Ciertamente, el bien y la misericordia. Uno vuelve y lee eso así, y uno, si solamente toma lo uno y deja lo otro, uno piensa que uno siempre está arriba. En alto, claro. No, que no hay, es como el sub y baja de los parques. Siempre estoy en alto. No, hay momentos donde estamos en baja. Y Dios está arriba y Dios está abajo. Amén. También. Así es. El bien, uno dice, sí, el bien, claro, todos hacemos filas por el bien. ¿Quién quiere el mal? Nadie quiere el mal. Pero a veces el mal toca nuestra puerta y nos toca pasar por un momento difícil. Por eso un apóstol Pablo tenía la capacidad de decir, yo sé vivir en abundancia y en escasez. Dos extremos, dos polos, dos caras de la moneda, ¿no? El tener en abundancia y el tener necesidad y tener escasez, poco de una cosa. No importa la circunstancia, lo más importante de este salmo es que el Señor sea tu pastor, porque cuando Jesús es el pastor, el Señor de tu vida, podemos decir, ciertamente el bien. Al final de la película, es como las películas, ¿no?, que a veces o conocemos el final o nos sospechamos el final y sabemos que el Señor, el personaje al final va a salir airoso, va a salir triunfante. Podemos nosotros descansar de que al final de la película, a la corta o a la larga, sooner or later, el Señor a su tiempo será tu justicia, te hará el bien y te coronará de favores. El bien. Así es. El bien. Al final de la película, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Digan ahí conmigo, todos los días de mi vida. Todos los días
de mi vida, no solamente en este momento, no solamente en este otro momento, siempre el bien y la misericordia, aunque el cuadro te esté diciendo otra cosa, tranquilos, sigan caminando. Keep pressing forward, sigan moviéndose hacia adelante, que ya verán que todo redundará para bien, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. ¿Amas tú al Señor? ¿Has hecho de Jesús el Señor, el Salvador de tu vida? Puedes terminar recitando este versículo que dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. No sé tú, pero así como el salmista tenía un inmenso deseo por la casa de Dios, que era el templo donde estaba la presencia de Dios, así nosotros debemos de añorar la presencia de Dios. Ojalá tú en esta noche, igual acercarte a este salmo como lo hemos hecho nosotros, puedas encontrar aliento. Amén. De que Jesús está sobre tu vida. Que tú estás bajo el ojo, la mirada de un pastor que cuida de ti, que como decía Joyce, ¿no? Decía Jesús que mis ovejas escuchan mi voz y obedecen, ¿no? Tienen identificada la voz. Cualquiera puede pitar, hacer un silbido, cualquiera puede decirle, ¡hey! Y como usted quiera, solamente responden las ovejas al tono, al timbre de la voz de su Señor, de su pastor. ¿Conoces tú el timbre, la voz de tu pastor? Que sean estos tiempos, mis hermanos, tiempos para nosotros apegarnos a Dios, aferrarnos a Él, anhelar su presencia, anhelar estar sumergidos en su palabra, que el señorío esté claramente establecido sobre nuestras vidas. Y no importa si estamos ahora mismo en la sombra de unos delicados pastos o estemos pasando, ¿no?, por los grillos de un tenebroso valle de sombra y de muerte, el Señor está contigo. Él es tu buen pastor. Así es. No sé si quieres sumarle alguna otra cosa. La presencia del Señor es la que va a sostener tu vida. Así es. Mi amado, mi amada. No va a ser una iglesia, no va a ser un pastor, no va a ser una prédica positiva, no va a ser, y no estoy diciendo que estas cosas sean malas, no va a ser una... No, sobre todo si el pastor es buen mozo como yo. Claro. No va a ser una oración de fuego y quemando, no va a ser una oración en silencio. Mi hermano, es la presencia de Dios en tu vida. Y yo quiero sembrarte eso en esta noche. La presencia de Dios es la que va a sostener tu vida. Porque las dificultades pueden tocar, pero yo sé quién he confiado. Una de las cosas que hemos estado hablando que me sorprende mucho, y quizás es un tema que podemos tocarlo más para adelante, pero que tiene que ver con ese asunto de conocer realmente a Dios. En este momento de crisis, he pensado mucho en tu papá. Don Modesto decía mucho, él tuvo un trecho donde él no era cristiano, su esposa cristiana, sus hijos cristianos, y él era un hombre temeroso de Dios y muy buena persona. Al final, él sí aceptó al Señor, pero él decía mucho, oye, pero estos cristianos como que no se quieren morir, como que no entiendo, estos cristianos no quieren estar con su Dios. En este momento, yo me pongo a escuchar y a ver las cosas que las personas escriben y hay como un pavor. Y esto yo no me estoy refiriendo a las personas que no conocen a Dios, a los que no tienen una relación. Yo me estoy refiriendo es al cristiano, que eso es lo que a mí me caga, y por eso yo digo y remarco mucho la importancia de saber quién es Dios. Ese temor. Yo sé que el ser humano le tenemos temor a lo desconocido, pero si conocemos a Dios, es como el apóstol Pablo que decía, para mí, ¿tú entiendes? El vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Es ganancia. Entonces,
no entiendo realmente el frenesí. Si me muero, voy a estar con mi buen pastor. Si no me muero y me quedo aquí, sigo con mi buen pastor. Entonces, la importancia de que nuestras raíces sean profundas en la palabra de Dios, en lo que Dios nos dice, porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros árboles fuertes, que cuando vengan esas tormentas y esos vientos fuertes, no nos van a derrumbar. Quizás no pueden mover, porque no es que uno sea un superhéroe, claro que sí. Hay dificultades que tocan las puertas de nuestra vida, pero uno es movido, pero uno no es arrancado del cimiento en nuestras vidas. Así es. Permítanos orar para cerrar. Orar para que el Señor siga fortaleciendo nuestras vidas. Si de repente nos estás escuchando y conoces de Dios, no crees que Él es, pero quizás no has vivido tu vida de manera comprometida, llegada a Él, no has estado caminando de la mano con el Señor, quizás a partir de hoy tú puedes decirle: Jesús, ¿sabes qué? Necesito que tú seas Señor, Salvador, Rey de mi vida. Y si tú haces una oración de ese tipo, sépalo, que el Señor va a venir y va a establecer su presencia, su señorío sobre tu vida, y verás cuán diferente se vive el día a día. Es la mejor opción, es la mejor decisión que uno puede tomar. Así es. Déjenme orar entonces. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos conmigo. Bendito Jesús, gracias Señor, te doy por esta oportunidad que tú nos das de llegar a estos hogares, a estas vidas que están sintonizando con nosotros en esta hora. Yo pido, Jesús, que tú llenes nuestras vidas de esta reflexión que acabamos de hacer, esta seguridad, esta certeza de que si tú eres Señor de nuestras vidas, no importa si andamos en pastos verdes, en valles oscuros, Señor, el bien y la misericordia nos acompañará todos los días. Así es. Padre, yo pido que sea tu palabra la que siga alumbrando nuestro caminar. Danos más de ti en esta hora. Señor, y si alguien ha estado escuchando esta transmisión y no ha hecho de ti el Señor de sus vidas, Señor, yo pido que ahí en la quietud de donde se encuentren, ellos puedan hacer una oración, puedan decir: Jesús, ven a mi vida, tócame, te pido perdón por mis pecados. Ven, sé Señor, Salvador de mi vida, ayúdame a conocerte, ayúdame a vivir para ti, ayúdame a darte a conocer. Siembra en cada corazón una llamita que pueda a partir de hoy cada vez más extenderse y crecer, impactando no solamente sus vidas particulares, sino la de su familia inmediata, su familia extendida, su red de amigos. Señor, que se conviertan en luz en medio de las tinieblas que prevalecen en este mundo, que sean sal que preserva la descomposición que está experimentando esta sociedad mundial. Jesús, establece tu señorío sobre cada una de nuestras vidas. Llénanos de tu paz. Señor, seguimos apegados, aferrados a ti. Qué bueno, Señor, es conocerte, andar de la mano contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno ha sido estar de nuevo con ustedes. Recuerden que todas las noches ya oramos antes de esta transmisión, no por nuestro mundo, nuestro país, nuestro estado, nuestra ciudad. Hemos orado por nuestra salud, nuestras familias, nuestras finanzas, todo lo que el Señor ponga en tu corazón. Todas las noches a las 7:14, a la luz de aquel pasaje, ¿no?, de Segunda de Crónicas 7, donde por el capítulo 7, versículo 14 que hemos elegido, la hora de las 7:14, estamos orando, pidiéndole al Señor en humildad que venga y sane nuestra tierra, nuestras vidas, nos restaure, no solamente a la posición anterior, sino que nos eleve aún a una altura aún mayor. Y queremos animarte a que tú seas parte de este proceso. Son oraciones cortas. Tú puedes estar haciendo ejercicio, puedes estar limpiando, puedes estar bañándote. A las 7:14, como dice mi pastor en República Dominicana, vamos a tirar un misil de oración. Señor,
y ora por algo que el Señor ponga en tu corazón. Ayer el Señor había puesto en mi corazón nuestros países de orígenes. Sí. Nosotros estamos aquí en los Estados Unidos, donde hay muchos recursos, pero realmente en nuestros países es algo que a mí me mucho tiene más precario. un poco precario. Sí. Entonces el Señor puso esa carga y yo oré, Señor, presento nuestros países, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia. Entonces te animamos, vamos a tirar esos misiles de oración todos los días a las 7:14 y te aseguro que vamos a ver la mano del Señor. Así, Dios le bendiga, los extrañamos muchísimo, reciban nuestro abrazo virtual.